Esta es una canción que originalmente compuse con la guitarra, no con el 4, y quería compartir cómo fue ese proceso de construcción de esta canción que hice en el año 99 cuando salí de la secundaria, foto escolar. Los acordes tienen esta progresión aquí en la guitarra. Fa sostenido. Sonrían. La canción empieza de esta manera. Originalmente iba a ser un reggae. Esta parte que dice de esta manera: sonrían, que un momento como este es inmortal, y es mejor que lo disfruten de verdad. Pero acá, pues tal vez no se repita jamás. Cuando hago este corte, estos acordes de esta manera, de una forma u otra choca con el ritmo de reggae, así que tuve que variarle el ritmo. Por eso queda en algo parecido a lo que sería el ska. Sonríen, que un momento como este es inmortal, tal vez no se repita jamás. Y aquí vuelve a la parte de la estrofa. Estos acordes, esta progresión de acordes, está en muchísimas canciones famosas de todos los tiempos. De hecho, hay una canción de los Beatles que dice: To lead a better life, I need my love to be here. Prácticamente la misma progresión. Y una canción muy famosa, una pieza, una obra de arte muy famosa de un compositor francés que se llama Claro de Luna. Está en otra tonalidad y tiene otro sentido. Esta canción de Foto Escolar lleva esa misma progresión y ya tuve esos detalles que tuve que, digamos, resolver con respecto al ritmo. Una especie de puente para pasar a la segunda parte. A las chicas más hermosas, es si menor y mi mayor, pero con el bajo en sí. Jamás podré olvidar, o sea, tenemos fa sostenido mayor con el bajo en mi. Me recuerdan tantas cosas, travesuras amorosas, lo que se me da. Para volver a la estrofa. Mañana el sol como de costumbre brillará y habrá un nuevo camino por andar, con muchas piedras por apartar. A estas alturas realmente hasta yo mismo me impresiono de cómo tiene demasiados acordes la canción, cómo me puse a hacer esa canción con demasiados acordes. Quería presentarles esta guitarra Yamaha 231 porque es acústica, muy similar a la que yo usé cuando compuse esta canción. La trabajé con una guitarra acústica de esta manera, y siempre me he preocupado por el tema de hacer, de cuando toco la guitarra en determinados acordes, utilizar los bajos correspondientes, porque fíjate, el inicio es de esta manera, pero trato de marcarle los bajos. Como se los tengo que marcar de esta manera acá en la guitarra, solamente un pulso por cada acorde, como puedes notar. Por
eso fue que al final no terminó siendo un reggae, porque el reggae tendría que haber sido algo como esto. Y realmente sería tocar un instrumento aparte. La historia o la letra de la canción, obviamente en algún video hablaremos después al respecto, pero tiene mayores explicaciones. Habla de esa época, de la secundaria y todo lo que implica ver o mirar esos recuerdos a través de una fotografía. Por eso la titulé Foto Escolar. Muchos se preguntarán, ¿por qué en fa sostenido? ¿Quién se va a poner a cantar o a tocar una canción en fa sostenido? Originalmente la canción la compuse fue en la mayor. Pero para efectos prácticos a la hora de cantarlas, porque es más agudo cantarla acá, la bajé esa cantidad de tonos para trabajarla acá, porque fíjate, escucha esto. Sonrían, que un momento como este es inmortal y tal vez no se repita jamás. Es decir, que necesitas tener unas condiciones de voz más aguda, un timbre de voz incluso distinto para trabajarla acá. Hay una parte donde vendría lo que clásicamente sería el solo de guitarra. Para la época en que grabamos la canción con un proyecto que se llamaba en ese entonces Sononautas o Viajeros del Sonido, el guitarrista no participó en la grabación, así que tuvimos que hacer el solo con el piano. Y eso fue algo bastante mágico. Hay una parte de la canción donde hace lo siguiente. Se van, se van, se van y nunca volverán. Se van, se van, se van y nunca volverán. Y allí viene el solo del piano. De esta manera. Hace una serie de arpegios, pero quedó bastante bien y le da ese toque bastante nostálgico o melancólico a la canción. Recuerdo ese momento en el que fue grabado. El pianista Antonio Rodríguez, un saludo al amigo Antonio. Entonces, por ausencia de guitarrista en ese momento se hizo el solo con el piano, que a estas alturas pienso que fue lo mejor que pudo haber sucedido porque le dio realmente un toque mágico. Y ese solo de piano consistió en unos arpegios que suenan aproximadamente de esta manera. Claro, cuando estuvimos en la grabación, realmente fue un momento bastante impresionante ver cómo se resolvió ese solo de piano en ese momento, del cual después les estaré hablando cómo fue el proceso de grabación de esta canción y quiénes participaron, dónde se grabó, para que sepan de dónde surge esa canción, que está allí en el enlace que siempre les recomiendo en mi perfil de Spotify. Y además también está la tablatura con todos los acordes, son demasiados de esta canción. Creo que de todas las canciones que he hecho aquí es la que más acordes y trabajo de progresión de acordes tiene. Foto escolar, que además espero que te traiga los mejores recuerdos posibles. Cuando estés en un sillón o camines con bastón y no tengas de qué hablar ni nadie a quien llamar, llorarás de la emoción o reirás de diversión viendo la foto escolar. Son días que en la mente para siempre quedarán, imborrables como la espuma del mar, con el recuerdo de una foto escolar, con el recuerdo de una foto escolar. Al final hay un silencio y luego la canción se torna aún más melancólica con los siguientes acordes. La idea era finalizar esa canción bajándole el volumen, pero recuerdo que cuando la estuve grabando
En ese momento el ingeniero de sonido sale de la sala y yo estuve dándole allí todo lo que pude, incluso en unas partes donde tuve que cambiándole el pulso al bajo, con el mismo ritmo de la batería, quedó de esta manera. No era algo que yo esperaba, pero en realidad ese cierre alegre me gustó, me causó mucha risa, incluso cuando terminé de hacer todo lo que estaba haciendo allí, porque eran en la grabación 2 guitarras, se escucha la risa mía en la grabación. Y el ingeniero de sonido dijo, vamos a dejar eso así, vamos a dejarla allí para que quede ahí en la grabación. Cosa que bueno, es algo bastante improvisado y extraño para mis gustos de grabar así de esa forma. La grabación se hizo con unas guitarras de cuerdas de acero, por eso suena distinto, con unas guitarras Takamine. La compuse simplemente con una guitarra acústica de cuerdas de nylon en aquel momento. La compuse en el año 99 y la grabé en el año 2009. La canción de Foto Escolar. Espero que les traiga los mejores recuerdos de la secundaria.